Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Gibran Ramírez, Hernán Gómez y Salomón Chertoriski vamos a debatir la postura de México en el Grupo de Lima frente al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, a pesar de las protestas internacionales por la violación a los derechos humanos en aquel país. Luego va a estar con nosotros Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex. Vamos a analizar con él la situación actual de la empresa petrolera, pero en particular lo que se puede hacer para combatir el robo y la venta ilegal de combustibles en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar debatiendo la postura de México en el Grupo de Lima frente al nuevo mandato de Nicolás Maduro, el apoyo como muestra de la nueva relación de México y Venezuela, pese a protestas internacionales por violación a los derechos humanos en aquel país. México optó por no unirse a sus pares regionales que instaron a Nicolás Maduro a no volver a asumir el cargo de presidente. Es la primera vez que nuestro país no firma una declaración del Grupo de Lima, que fue creado precisamente para presionar a Caracas para realizar reformas democráticas. El presidente López Obrador justificó la medida bajo el argumento de que México se rige bajo los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y que no queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros. Para analizar este tema se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy bien, buenas noches. En esta ocasión le pedimos a Hernán Gómez que viniera. Él viene los martes, pero vino el miércoles. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias, Leo. Buenas. Feliz año, no te habíamos visto. Feliz año. Y nos acompaña en esta ocasión Salomón Chertoriski. ¿Cómo estás, Salo? Leo. Muy buenas noches. Gibran, Hernán. Bueno, pues es un tema que ha generado desde luego mucha polémica. Mi punto de vista es que no intervenir es intervenir. Es intervenir porque es estar a favor, es apoyar al statu quo, un statu quo, Hernán, que yo considero una vergüenza lo que está pasando en Venezuela, y México está apoyando a ese gobierno al esconderse tras el principio de no intervención, que yo sí creo que es intervención. Falso que México esté apoyando al gobierno de Maduro, que además siempre se usan de forma selectiva y en este caso también. O sea, por ejemplo, se podría hablar que en este caso se está cumpliendo la no intervención, que además es un principio bastante superado por la historia, por los nuevos paradigmas internacionales, etcétera. Pero en lo que respecta a la autodeterminación de los pueblos, me cuesta mucho trabajo pensar que el pueblo venezolano hoy se está autodeterminando. No defiendo ni por asomo al régimen de Maduro. Es claro que es un régimen autoritario. Lo he escrito varias veces. Me parece desafortunado que algunos cuadros de Morena, por suerte son pocos y son casos aislados, apoyen a ese régimen o tengan simpatías con ese régimen, pero también no hay que confundir a la opinión pública porque son casos muy aislados. Es correcto. Y no es la opinión general ni del partido ni del gobierno. Pero estamos debatiendo actual. aquí el cambio de postura de México con el régimen, con el gobierno de Peña Nieto, con un activismo muy importante del Grupo de Lima, a el gobierno de López Obrador, sí, de decir no vamos a intervenir. Y me parece un cambio de postura muy inteligente. Me parece que si uno lee con cuidado el documento que presentó el subsecretario para América Latina, el nuevo subsecretario que va a ser ratificado en estos días por el Senado, es un documento muy inteligente porque lo que se está planteando ahí es, primero, México se está distinguiendo de un grupo de países que está llegando a una postura extremista que no va a permitir solucionar el problema en Venezuela, que es una postura de condenar un régimen, romper relaciones diplomáticas, aislar al gobierno de Maduro, y una estrategia que no va a llevar a solucionar el problema de Venezuela. Y lo que está planteando México es una postura que lo habilita como un mediador
entre los distintos actores, tanto internacionales como nacionales. Esto sí es muy está importante. interviniendo México. Sí, claro, al mediar. por eso digo que Entonces, los bueno, principios ¿interviene de no o intervención son No, caducos. no está A ver, va, interviniendo, no está interviniendo. Lo que dice Hernán es una intención que se puede prever, ¿no? La de mediar. Puede ser que además es la intención originaria del Grupo de Lima. Bueno, de hecho, era que hubiera elecciones y ya las Sí. hubo. Entonces, se cambia el discurso, se sigue cambiando. Pero Bueno, yo pero estoy- unas elecciones, estoy digamos, no en muy, desacuerdo no muy contigo. kosher que digamos, ¿no? No fueron unas elecciones ejemplares. No, pues no, tú say the least, mano, ¿no? Pero estoy radicalmente en desacuerdo contigo con que no intervenir sea intervenir. Leo, es que, ¿cuál es el criterio? O sea, vamos a intervenir a nuestro gusto en cada país en el que presumamos que se violan derechos humanos, Sí. a pedir... 49, Sí. 50 por lo menos. No, por eso. Sí. Pero entonces tú Sí. dices China. que la política Sí. exterior mexicana Rusia, debería Turquía. desconocer Porque al no gobierno fueron a la- de Bolsonaro, desconocer al gobierno de Donald Trump. ¿Eso sería políticamente viable? En cuanto, Por los centros de detención. en cuanto empiecen ver, a sí. violar los derechos humanos. Derechos humanos, sí. centros de detención. Pues ahora Te mismo, lo digo, sí. Bolsonaro, As we speak. excluir a la población de la diversidad sexual de los derechos sociales. Es decir, si hiciéramos eso, tendríamos que hablar de todos los países no libres en el índice de Freedom House, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Irnos a pelear con todos los países, porque todos No los pelear, países... no reconocer a países que pero violan los entonces derechos nos humanos. aislamos y no reconocemos presidentes. No. O sea, eso no me parece una opción, no creo que sea una salida, es generar conflicto, porque además lo que ha hecho... Bueno, el- entonces dame el criterio alternativo a este. Digo, Yo- y luego vas al... yo creo que se tiene que buscar una salida. O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Dame una alternativa. A Trump sí se la pasamos, a Bolsonaro también, se la pasamos a Nicolás Maduro. Ah, pero ya cuando empiecen a matar africanos en Ruanda, eso sí no nos gusta. ¿Cuál No. es el criterio? Claro que tiene Bueno, que haber ese es un una- problema, no hay criterios tan claros Bueno, por eso. en Una- las una relaciones línea- internacionales. A ver, va. Sí. Va, sal. Querías. Bueno, déjame. Sí, sí. A ver, yo creo que algo que es importante para el auditorio Sí. es, primero, hay una crisis humanitaria, social, económica. Eso también es Vaya, cierto. hay que ponerlo sobre la mesa. Son 2.3 millones de venezolanos que han tenido que salir, según Naciones Unidas. La inflación en 2018 fue 1.3 millones por ciento. Te puedes, digo, No, un desastre, imaginarnos eso es una cosa. Entonces, bueno, a partir de esto, a partir de reconocer que hay una crisis fundamental, después y con hechos... En nuestro vecindario, ¿eh? Sí, También en es Latinoamérica, importante. ¿no? Porque, Sí. porque mucho ha sido el tema, pues volvamos a voltear a Latinoamérica y Sí. participemos en el hemisferio como actores relevantes. Somos la segunda potencia económica de Latinoamérica, necesitamos participar. Además, Maduro desconoció a un órgano legislativo legítimamente electo y ese es otro La espacio Asamblea, que ¿no? debíamos Le dio un golpe de Estado a la considerar. Asamblea, la Bueno, verdad. entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel y qué tiene que hacer México? ¿Qué tan severo tiene que ser primero en reconocer y hablar de que existe una crisis? ¿Debimos o no debimos de haber firmado los documentos del Grupo de Lima? Esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda... Bueno, ¿Tú qué dices? ¿Que sí o no? yo creo que México tiene que participar. Creo que hay una crisis humanitaria, creo que no nos podemos hacer. El tema es cuál es la manera más inteligente. El posicionamiento, y estoy de acuerdo con Hernán, del subsecretario Maximiliano Reyes, que además luego Natalia Santalamá, que hace un análisis creo que muy equilibrado y muy bien, pues nos pone en una posición, ojalá si pudiéramos ser mediadores y realmente empezar a encontrar espacios para, de entrada, Pero eso es apuntalar. intervención. Sí, claro. Apuntalar Entonces, en la no crisis. nos escondamos bajo el principio de la no intervención. Está Tenemos que peleando participar, pero con eso en si esta me dejas mesa, Leo. acabar el argumento... Sí. Y luego va Gibran, porque creo que... Termino muy rápido. Sí. Yo creo que el hecho de que el gobierno esté pidiendo tiempo para ser un mediador legítimo, pues bueno,
deberíamos de pedir que nos digan cuánto tiempo, porque allá está pasando una desgracia, y si ese tiempo que pidieron para mediar, como pasó ya con el Vaticano, como pasó en República Dominicana, no da resultado la mediación, necesitamos encontrar mecanismos más severos, no una intervención militar, y nadie está pensando en eso, pero mecanismos verdaderamente severos para intervenir. Desde el 10 de diciembre, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática publica un documento en donde dice: el presidente López Obrador tiene que participar y poner cara fuerte ante Trump, ante Bolsonaro, por supuesto, y ante Maduro. Necesitamos plantearnos cuál es la forma inteligente de poner esta cara fuerte. Gibran. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Salomón. Si la intención actual del Grupo de Lima es buscar una salida, además dicen pacífica, al conflicto, no puedes tomar partido por uno de los dos bandos en Venezuela. Yo estoy de acuerdo, hay una crisis humanitaria. Ha habido acciones autoritarias de parte del gobierno. Hay una oposición que no es ejemplar, que ha quemado viva a gente por cómo se veía, porque creyeron que era chavista. No, están pero a ver, la simetría entre la oposición y el gobierno... Perdón, Gibran. No, pero lo que te quiero decir es que no puedes... Tendrá sus problemas la oposición venezolana, bueno, pero, sus problemas, pero no compares con lo que está haciendo el gobierno. Sus problemas de quemar viva a la gente, yo creo que son problemas graves. O sea, los casos documentados, te pongo dos ejemplos. El de Giovanni González, está bien. de 24 años, por cómo se veía. ¿Cuántos jóvenes el de Orlando Figueroa, mataron durante las manifestaciones? Hay un problema ahí, el gobierno. Creo, hay más de 120 muertos, es uno de los rasgos que creo... Pues sí, cabrón. Que deben criticarse duramente. Bueno, 120 contra 2. No, te estoy poniendo ejemplos. Hay muchos más muertos del chavismo. Lo que te quiero decir es que en un contexto de tal encono nacional, no puedes avalar el discurso de uno de esos dos polos. Tienes que hacer que regrese el diálogo ahí. Y la manera no es esa. Y la manera no es la de Almagro diciendo que reconoce un presidente alternativo, dando así, digamos, no solamente una clara línea. ¿Pero por qué no es una opción? Pues no, es tomar parte en un conflicto, es romper el diálogo, incrementar el aislamiento. Absolutamente lo contrario de buscar una salida pacífica al conflicto. Hay una última de Hernán y nos vamos a pausa. Es desaconsejable aislar a un país. No ha servido. A ver. Perdón, Sudáfrica. Sudáfrica lo aislaron. Ningún caso es igual a otro en relaciones internacionales. Sí. Los propios chilenos te dicen que ciertamente México rompió relaciones con Chile en su momento. Correcto. Pero los propios chilenos te dicen que la situación de Chile en el 73 no es comparable a la de Venezuela hoy. Y no estoy subestimando la situación de Venezuela. Es grave. Pero yo creo que lo que más nos deberíamos enfocar, más que estaba Maduro peor Chile Maduro, en los ¿no? 70s que Mucho Venezuela peor. en este momento. Infinitamente. Mucho peor. Digo, a mí me parece que sea de derecha o de izquierda, las dictaduras lo son dicen los propios, pero, según trascendidos, lo dicen los propios diplomáticos chilenos en el marco de estos debates. Que yo sepa, nunca hubo 2 millones de chilenos. Pero hay un tema de geopolítica aquí, Leo, que yo creo que es el fondo del asunto es este. El Grupo de Lima, ¿quiénes hoy son los países fuertes en el Grupo de Lima? Argentina, Bolsonaro, ultraderecha en Brasil, Duque, ultraderecha en Colombia. Entonces, estos países muy probablemente, no muy probablemente, tienen hoy una cercanía importante con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump. No se descarta la posibilidad de que estos países se presten a una intervención militar en Venezuela. Entonces, yo creo que lo que ha hecho México pues lo último es que cambiar le interesaría el discurso y cambiar las cartas que están puestas sobre la mesa. A ver, a Trump le vale absolutamente un pepino. No lo sé, pero... No, yo sí lo sé. No, pero lo ha dicho. No lo sé. Se está enrareciendo el ambiente. Si se está saliendo de Siria... Trump se está saliendo de Siria y ahora se va a meter a Venezuela. Yo creo que lo que debemos a Trump le vale no necesariamente un pepino el solo, el mundo. no necesariamente el solo, pero el discurso de Bolsonaro con respecto a Venezuela es amenazante. Es un discurso muy confrontativo. Pues porque le están llegando cuántos millones de... No, o sea, Duque, no tantos. Duque tiene más de 1 millón de personas en la frontera. Pero déjenme retomar la idea. Yo creo que termina y vámonos a una México pausa. Tiene que tener su propio juego. Y yo me siento cómodo con una postura del gobierno mexicano de no hacerle el juego a estos países que además utilizan a Maduro más para un tema de política interna muchas veces que porque realmente les interese la situación de los venezolanos.
y que el México esté poniendo sobre la mesa temas más importantes como la crisis humanitaria que se está viviendo, el tema de la migración. Entonces, México puede, Pero entonces, sin media, sí, ya, nos entre tenemos que ir países y dentro de un- los venezolanos, puede buscar soluciones que salgan de este impasse, porque lo que están haciendo estos países no va a solucionar la situación en Bueno, Venezuela. perdón, me tengo que ir a una pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo un debate muy interesante sobre la nueva postura del gobierno de López Obrador frente al tema venezolano. Y a mí, por lo que me está quedando claro en esta mesa, es que más allá de la retórica de la no intervención, parece que sí hay una intención de intervenir. Tiene que haber. Entonces, bueno, Digo, hablemos las cosas como son. México sí va a intervenir. Ya no a través del Grupo de Lima, pero quién sabe cómo. Todavía no queda claro cómo. Se habla de mediación, en fin. Pero sí, México se quedó fuera de este rechazo del Grupo de Lima y de la OEA en contra de un gobierno que yo sí creo que es un gobierno espurio, el gobierno de Nicolás Maduro. No sé qué piensen ustedes. Pero bueno, yo quiero Salomón. insistir. Sí. Hay una crisis humanitaria de grandes proporciones y ante ello no podemos no intervenir. Sí. Insisto, la pregunta es, ¿cuál es la mejor fórmula ¿Cuál? ¿No para te gusta intervenir? lo del Yo grupo de Lima? yo ¿No te gustaba a ti, Creo Salomón? que el hecho de que los diferentes países del hemisferio se alineen para tratar de hacer un ejercicio conjunto, yo creo que va a tener que ser al final de cuentas la solución. Pero eso era lo de Lima y la OEA. Ahora, por supuesto que hay estas consideraciones, pero ¿con quién te tienes que aliar? ¿Con Trump y con Bolsonaro para esta? No, hay una organización de dejen de hablar Estados de Trump, americanos. a Trump le vale gorro Hay una Venezuela. organización de Estados americanos, se interviene en conjunto, insisto. Y si el gobierno ya optó por la posición de buscar con otros países que se pueden ir sumando a un esfuerzo colectivo para encontrar la mediación, que tengamos tiempo, porque esto no puede ser eterno, porque ahí quien está viviendo en Venezuela está viviendo una desgracia. A ver, Gibran. venga. Sí, yo creo que es importante no tomar parte en la política interna. Si eso se entiende por no intervención, estoy de acuerdo. Si es intervenir, mediar, esa es la manera de intervención que creo que debe de haber. Ahora, es también importante ver la manera en la que está proponiendo su intervención el Grupo de Lima, con un fundamento legal absolutamente endeble, una interpretación a modo del artículo 333 de la Constitución venezolana. Es fuera máscaras, es tomar partido por alguien adentro. Bueno, y puedo hacer una acotación, sugiriendo quién debe ser el próximo presidente. Eso sí es intervención, eso es injerencia. ¿Puedes Están hacerles diciendo una quién pregunta? debería ser el presidente. No, mejor México, déjame acabar. en el periodo de López Portillo, no debió de haber intervenido en la política interna en Nicaragua, ni a favor ni en contra de Somoza, ni a favor ni en contra de los sandinistas. ¿Gibran? Y podemos regresar a Nicaragua hoy, ¿eh? A ver, No, a ver, te lo pongo así, porque bajo tu mismo argumento, México no debe intervenir ni en el gobierno de Maduro ni en la oposición. Llevando ese argumento Y tampoco al recibir mismo, a Trotsky México, y- el presidente López Portillo, que apoyó a los sandinistas, no debió de haberse metido en contra de Somoza. Yo creo que hubo matices, ¿no? O sea, no fue una política de fortalecimiento. ¿Matices? Los sandinistas llegaron a tomar posesión en el avión presidencial de México. Lázaro Cárdenas quisiera responder a Por favor. hubiera intervenido. yo quisiera responder a eso. A ver. No lo dejaban ir Somoza cuando tenía que ir a llevaba... luchar. A ver, ningún caso en la diplomacia Pues ya es no igual a dejaron otro. acabar otra vez. No hay Es de tu principios. Sí, acusación. perdón. Pero nada más déjame decir esto. Deja que acabe, Somoza Gibran. Tiene llevaba razón, 30 Gibran. años en el poder y, de nuevo, no creo que sea comparable la situación de Nicaragua en ese momento con la que enfrenta hoy Venezuela. A ver, perdón, va Gibran, porque sí, efectivamente fue una interrupción a Gibran. Gibran. Sí, lo que quería hacer es también algunas consideraciones sobre desde qué posición México puede hablarle al mundo. Primero, se me hace una postura súper hipócrita de la mayor parte de la opinión publicada. Este celo derecho humanero que no se vio, por ejemplo. No, digo, está bien hacerlo, pero digo que es una postura hipócrita que cuando se premió con el Águila Azteca al rey de Arabia Saudita, no hubo un escándalo mediático. O sea, hay ahí Un una régimen. Yo sí selectividad. protesté. Mucho peor. Un régimen Yo sí protesté. mucho peor. Nosotros y no ahora, nos dejan ni entrar. La Sí. otra, Nosotros yo no puedo ni entrar a Arabia Saudita. Exacto. la otra cosa es pueden. No.
que para hacer una política exterior que tenga esos alcances de mediación y de intervención, el principal activo político es la autoridad moral. Aquí no tenemos 120 muertos en una crisis. Aquí tenemos centenas de miles. Desde luego. Lo primero que tenemos que hacer, creo, para recuperar esa autoridad moral hacia afuera, es fortalecer el respeto, el ejercicio efectivo de los derechos humanos. A ver, Aquí. nosotros queremos derechos Ahora, humanos en México y fuera de México, ¿eh? Así es, lo que creo es que Yo sí debemos creo en los derechos abocarnos humanos. a fortalecer la posición de México para que sea una posición congruente, para que sea una posición fundamentada en valores. O sea, no puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa, eso es lo que estás Y diciendo. además, ahí creo que igualitaria. sí O hay. sea, yo tengo dudas ahí sobre sí eso. hay. Pero a ver, además, tengo dudas sobre lo eso. que digo es que nos están imponiendo una agenda, que es Venezuela. Cuando hay ¿Quién te la está imponiendo? hay una opinión publicada internacional que tiene a Venezuela en las primeras planas de todo Pero el no es mundo. gratuito. Hay una desgracia. No es gratuito, pero no es el único lugar donde hay No, una de desgracia, acuerdo, Salomón. de Y no es acuerdo. el único lugar Pero- donde se violan pero en gravemente nuestro derechos barrio, humanos. Pero en nuestro Europa vecindario. están más preocupados por el Medio Oriente y México por el norte de tiene África. que definir su agenda en términos autónomos. No puede comprar una agenda que ya está hecha por voces Tú de un dialogas, proyecto estás político. vinculado Sí, con claro, el pero mundo. dialogas con eso y escoges qué de ahí y qué no. Bueno, no va te la Hernán. compras toda. No, a ver, Va, Hernán, es que está hay bueno muchas este cosas que debate. decir. Venga, Hernán, Hay venga. muchas cosas que decir. Yo Rápido, ¿eh? Sí. Yo esto Sí. de que esta idea de que necesitamos tener autoridad moral para y digamos que el presidente ha sintetizado en esta frase de la mejor política exterior es una buena política interior, no la compro del todo. Yo sí creo que la política exterior tiene una dimensión propia. Yo también. Que no necesariamente No podemos ir a dar lecciones. Claro, bueno, de derechos pero humanos. cuando una sexta parte de tu población eso vive en sí, otra pero nación, por el hecho de que haya, tienes por que el hecho de trabajar que haya fuera. un déficit en materia de derechos humanos en nuestro país, no significa que no debamos promover agendas de derechos humanos fuera. Ahora, retomando la segunda parte de lo que decía Gibran, esa sí la comparto. O sea, es decir, hay que ver el mapa de libertades en el mundo de Freedom House, nuevamente. Sí. Son creo que 43 países que se consideran no libres. En el ranking que se les pone, hay países mucho más autoritarios que Venezuela que ni volteamos a ver, donde tenemos embajadores, en Venezuela no tenemos. estoy de acuerdo. Videgaray decidió Pero es que nuestra- Venezuela era más grave que Irán, que la situación de derechos humanos. Pero en es nuestro China. vecindario. ¿Por qué criterio? Bueno, porque ¿Estás de están acuerdo que imponiendo un criterio, por dos cosas. Es Por nuestro un tema de vecindario. política interna, no, lo ¿Qué? hicieron por un tema de política interna porque querían, en el marco de la elección en México, a Videgaray le empezó a importar el tema Venezuela. ¿Para qué? Porque siempre han querido asimilar a López Obrador con Maduro Y y, no- por toda Y esta entra historia. López Obrador y defiende a Maduro. Y ahora yo Pues parece que tenía razón No es Videgaray. tramposo, Leo. A ver, No parece defiende a que Maduro, tenía ya lo razón. Yo quiero hacer una explicamos. acotación. No, y déjeme terminar. A ver, le toca. en el debate. Le toca nada más, a Salomón. Pero acabar, porque tú decías, es nuestro vecindario. Ah, Es ¿sí? nuestro vecindario. ¿Y qué hicimos con la elección de Honduras de 2017, que fue sumamente También. cuestionada, donde se hizo un gran excesivo uso de la Y mira fuerza? dónde estamos. El Oye, Grupo de Lima le pero valió Mira, madres. mira dónde quiero- estamos, a ver, mira continuar. dónde estamos por no haber intervenido en Continuar Honduras. el Se argumento están de viniendo Hernán. todos a México para tratar de cruzar a No Estados es un Unidos. problema. Ahí está no el es un tema de no problema, intervenir. no es un ahora. problema. Intervinieron porque hay un vecindario. gobierno de derecha con el Sí. que México no tiene ningún conflicto Le ideológico. toca a Salo y ya se nos Bueno, acabó el tiempo. yo perdón, creo, pero- insisto, creo que tenemos que reconocer que nuestro país no puede cerrarse al mundo. No es cierto que la mejor política exterior es la política interior. De entrada, y lo comentaba aquí en corte, oye, hay una sexta parte de nuestra población de mexicanos que viven en otro territorio. Por supuesto que tenemos Así que es. participar ahí. Sí. Y sí creo Y que- defendiendo los derechos defendiendo humanos. los derechos humanos, claro. Claro. Si van a separar familias, tenemos que Claro. pintar cara. No, No, hay, tendríamos que- no me quiero pelear con Trump. Pero- No, y me tendría que ser tengo eso que pelear prioritario antes de de Venezuela, manera por ejemplo. inteligente y ¿No? de manera ¿Sí o no? responsable. Quizá. ¿Sí o no? Y por eso Necesito- No, a ver, lo prioritario son los debemos- mexicanos. Pues claro. Ustedes Y son en la Estado-nación. agenda, y en la Otra agenda vez. mediática sobre política exterior mexicana, antes está Venezuela, que esos connacionales No, que están no en es el cierto norte. eso, ¿dónde Y además, es eso? en la, ¿Cómo mides eso? en la agenda mediática es que hay que ver los ¿Qué agenda diarios. mediática? Ahí está, ¿de Yo qué creo que estamos sí hay una discutiendo? psicosis No. en Venezuela. Yo entrevisté Además- a unas señoras en la calle que decían que López Obrador está haciendo como Maduro porque está creando una Guardia Nacional y es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. O sea, hay una psicosis con Venezuela.
Bueno, Y hay en un uso sector de la a sociedad ver, mexicana, pues sí, también. hay una última psicosis con acotación que Venezuela. A ver, quería hacer. perdón, que termine Sí. Salo y te voy a dar Yo 10, nada más, 20 ok, segundos. Venga. Insisto, no tengo la menor duda que lo que pasa en nuestro hemisferio, aunque no se haya hecho en otras ocasiones, hoy es el presente, tenemos que intervenir. Hay una desgracia en Venezuela. ¿Cuál es la forma más inteligente de intervenir? Nada más creo que la Cancillería nos tiene que ir marcando cuánto tiempo se van a dar para poder lograr esta intermediación. Y si no se da, sí se tienen que buscar otras posibilidades con otros aliados, aunque no nos guste, en el hemisferio. Un último, 10 segundos. No se verifica que sea un asunto que está en la agenda porque está en el vecindario. En otros países europeos, por ejemplo, en España, también Venezuela está en las primeras planas porque ha sido un instrumento para golpear a las izquierdas nacionales. Yo lo que Exactamente. reivindico es el derecho de México a forjar su propia agenda de política exterior en el que los intereses de México estén primero, en que ¿Cómo? discutamos antes ¿Puedo sobre hacerles nuestros una pregunta connacionales a los dos? migrantes, épocas, Leo. Antes de irnos, Contadora, antes por hablar de ¿es los un gobierno migrantes que de Venezuela. ¿Es un gobierno de izquierda el de Nicolás Maduro? No lo sé, no te podría contestar. Yo, bueno, a ver. Bueno, conté- digo, si eres consistente con tu Es argumento. un gobierno de entonces, izquierda autoritaria. ¿Es un gobierno de izquierda? Es un gobierno de izquierda Probablemente autoritaria. no sea un... Muy autoritario. Son Es un gobiernos gobierno de izquierda. antiliberales. Yo diría... Definámoslos si- así. si Digo, la- porque bajo tu argumento le están pegando a Venezuela por ser de izquierda. Anti-ilustrados. Pregunta, no, ¿es de no, izquierda? a ver, estás cayendo en una falacia. Yo digo que usan a Venezuela para golpear a las izquierdas Porque nacionales. supuestamente Venezuela es de izquierda. Yo creo Porque que eso puedo dar dice una la respuesta derecha, un poquito pero más. nosotros Yo podríamos creo que con Chávez utilizar a la había un ultraderecha gobierno para de golpear izquierda. a la derecha Yo mexicana. creo que y con diríamos Chávez otra había un cosa, gobierno de ¿no? izquierda que por lo menos ganaba elecciones, pero la democracia en Venezuela se fue deteriorando a tal punto que hoy pues es difícil hablar de izquierda, porque o por lo menos es una izquierda no democrática. Bueno, gracias. Un privilegio, como siempre, Gracias. debatir con ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Va a estar con nosotros Jesús Reyes Heroles para analizar la situación de Pemex, los desafíos del sector energético. Regresamos.